Buenas noches, Elkin. Buenas noches, Catherine. Muchachos, buenas noches a todos. Una pregunta. ¿Alguien sabe cómo puedo compartir el link de esta reunión con otra persona? No sé, no me aparece. Aparece la opción y algunos compañeros me lo están solicitando. Creo, no estoy segura. Es también en participantes, te da la opción de compartir el link, pero solo al organizador. Ah, sí, señora. Correcto. Muchísimas gracias. Es así tal cual. Me comparto el link. Bueno, muchachos, vamos a, vamos a pasar a revisar el, 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 el tema de la semana, que es problemas de la recta tangente y la derivada. Entonces, quisiera preguntarles si ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. ¿Sí? Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, digamos que el primer acercamiento que uno tiene con las derivadas tiene que ver mucho con el significado gráfico que se puede obtener, digamos, del análisis a una función. Entonces, digamos que en la lectura fundamental, para aquellos que ya tuvieron la oportunidad de revisarla, digamos que lo que nos plantean es una situación donde yo quiero tocar un solo punto de una función, ¿sí? Un solo punto de la función. Por ejemplo, lo que aquí se muestra sería el punto P, ¿vale? Entonces tengo aquí mi punto P y una recta que está tocando solamente a ese punto P, ¿listo? Cuando eso ocurre, llamamos a esta recta una recta tangente, ¿listo? Como ustedes se pueden dar cuenta en la gráfica, la línea azul, que es nuestra recta tangente, sigue un comportamiento similar al de una función lineal, ¿cierto? Ustedes ya vieron funciones lineales. Entonces, recordarán de su curso de Matemáticas 1 que la función lineal tiene la forma y igual mx más b. ¿Listo? Esa es una función lineal, es una función de primer grado.
Y esta M, ¿alguien me puede recordar cómo se llama esa M en este contexto? La ¿Qué pendiente. nombre tiene? La pendiente. La pendiente, correcto. Entonces, M es la pendiente, que como su nombre lo indica, y así como lo usamos nosotros en nuestro contexto cotidiano, no solamente matemático, pues una pendiente tiene que ver como con la inclinación de la línea de la cual estamos hablando, ¿cierto? En ese caso, esa inclinación, o decimos en el contexto matemático, va a depender de la relación que existe entre X y Y. Entonces, por ejemplo, una manera de calcular la pendiente es hacer, teniendo dos puntos de la línea, es hacer Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Eso lo menciono solamente para que ustedes lo recuerden. ¿Listo? Entonces, esa recta tangente tiene una pendiente, ¿vale? Y esa pendiente puede ser de mi interés encontrarla. ¿Por qué? Porque yo puedo tener diferentes tipos de información en cuanto a la pendiente. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en esta gráfica número 1, fíjense que tengo una parábola, una ecuación cuadrática, una función cuadrática que está abriendo hacia abajo, ¿sí? Y en este caso estoy interesado en mi punto P, donde voy a pasar mi recta tangente, ¿cierto? Es decir, una recta que solo toca el punto P. En este caso, fíjense que me da totalmente horizontal. Entonces es paralela al eje X. Eso quiere decir que la pendiente para este caso sería M igual a 0. ¿Listo? M igual a 0. Es decir, no tiene pendiente. Es totalmente plana. No hay pendiente allí. Pero eso no siempre es lo que va a ocurrir. Consideremos ahora el caso número 2. En el caso número 2, fíjense que tengo una pendiente que va bajando, ¿cierto? Es decir, tengo una pendiente negativa, una pendiente que va a ser menor que 0. ¿Listo? Esa va a ser mi pendiente menor que 0. Y por supuesto tengo el último caso, donde mi recta tangente, que toca al punto P, va a tener una pendiente positiva, ¿cierto? Va a ir creciendo. Y cuando eso ocurre, entonces voy a decir que M es mayor que 0. ¿Listo? Entonces, eso me puede dar a mí una indicación de cómo se está comportando la función, solamente con saber qué ocurre con la pendiente de la recta tangente. Si se mantiene constante, si se mantiene negativa, es decir, va disminuyendo la función, va cayendo. Si la pendiente es positiva, entonces va subiendo. Yo puedo sacar varias inferencias sobre el comportamiento de la función únicamente a través de analizar la pendiente de esa recta tangente. También, pues digamos que ese problema de la recta tangente en un punto P se reduce a calcular la pendiente en ese punto, que es parte de lo que vamos a hacer nosotros hoy acá. Es calcular la pendiente de la recta tangente, ¿vale? Entonces, fíjense que siempre que yo esté hablando de calcular la pendiente, voy a necesitar dos puntos, si es que lo estoy viendo desde un punto de vista de la función lineal como tal. Y en este caso, la gráfica que aparece abajo, como en tres pasos, fíjense que la función es la que aparece en un color oscuro, un negro oscuro, y la recta, en este caso ya no es una recta tangente porque está tocando dos puntos, es una recta secante, ¿vale? Entonces está tomando dos puntos, pues su pendiente es positiva, aquí los puntos bajaron, pero se mantiene la pendiente positiva, a que el punto siguió bajando y aún así se mantiene la pendiente positiva. Eso para concluir que la pendiente en efecto me da una información importante acerca del comportamiento de la función. Siempre que yo esté hablando de la pendiente como tal, entonces voy a considerar tanto el cambio en el eje Y, por ejemplo, si estoy considerando este punto de acá y este punto de acá, entonces habrá un cambio en Y
¿cierto? Y también, si lo reviso en X, pues va a haber un cambio en X también, ¿cierto? Entonces, ese cambio en Y con respecto al cambio en X es el que me da la pendiente. Si la pendiente tiene, si es muy grande, quiere decir que necesito desplazarme muy poco en X para subir mucho en Y. Y si la pendiente, por el contrario, tiene un valor pequeño, pues entonces quiere decir que necesito grandes cambios en X para subir un poco en Y. ¿Listo? Pero estos son conceptos que espero que ustedes tengan claros, ya de funciones lineales. Y si no, pues recuerden que el semestre pasado se compartió, o bueno, se revisó este tema, hay algún material allí, se lo pueden volver a ojear para despejar las dudas que les aparezcan. Esa pendiente de la recta secante, nosotros la vamos a definir de la siguiente manera. Entonces, ¿en qué va a consistir? Fíjense que es como si yo aquí escogiera este punto acá, voy a borrar acá lo que agregué hace poco para que nos quede tal cual como la función. Sí, perdón, ¿alguien mencionaba algo? Pareció que alguien mencionaba algo. Este punto lo va a llamar FC y en X lo va a llamar C. ¿Listo? Y después yo voy a considerar un incremento muy pequeño. ¿Cómo nosotros hacemos la anotación de algo muy pequeño en matemáticas? Siempre será con delta, ¿cierto? Yo puedo hacer que ese delta, pues digamos en este contexto, sea muy pequeño. Es decir, voy a tener pequeños cambios en él. Entonces, si estoy en C y le voy a sumar delta, entonces me quedará C más delta X, que es el otro punto que voy a considerar. Y acá arriba en Y, entonces si antes estaba en F de C, entonces voy a considerar F de C más delta X. En otras palabras, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando el cambio en Y y el cambio en X, ¿vale? Y este va a ser mi concepto de pendiente. Si ustedes lo ven acá en la ecuación de abajo, fíjense que ya está simplificado. Lo que se hizo fue quitar el paréntesis del denominador y C menos C me da delta X. Y nosotros vamos a utilizar esta ecuación como tal. Entonces les voy a pedir el favor que si no lo han hecho, por favor, la anoten, ¿vale? Anoten porque nos va a ser útil. Bueno, espero que ya la hayan anotado como tal. Entonces vamos a hacer un primer ejercicio sobre si me dan una función, ¿cómo puedo calcular la pendiente de una recta tangente a esa función? Que es precisamente el tema de esta semana. Entonces vamos a considerar la siguiente función. F de x es igual a 2 menos x al cuadrado. Quiere decir que esto es una ecuación de tipo cuadrático. ¿Listo? Una ecuación cuadrática. Y nos van a pedir evaluar en dos puntos. En los puntos 0, 2, recordemos que esto siempre tiene la forma x, y, es decir, cuando x vale 0 y y vale 2, y en el punto 2 menos 2, es decir, cuando x vale 2 y y vale menos 2. Entonces, procedamos a calcular esa pendiente teniendo en cuenta la definición que acabamos de ver acá. Entonces, ¿cómo lo aplico? O bueno, primero, en este ejercicio me adelanté y les voy a mostrar la gráfica antes de que hagamos el cálculo. ¿Listo? La gráfica que ustedes ven en verde corresponde a la que nos dan en el ejercicio, que es f de x igual 2 menos x al cuadrado. ¿Listo? Esa es. Y, y la que está en rojo
corresponde al primer punto de interés, que es en el punto 0,2. Entonces, fíjense que tengo esta pendiente. ¿Esta pendiente cuánto me debería dar? Según la línea que me están mostrando en la gráfica. ¿Cuánto podría decir yo que es la pendiente? 0. 0, ¿cierto? Entonces, gráficamente ya sé cuánto me tiene que dar. Ahora lo vamos a probar matemáticamente. Esta pendiente que aparece en el punto 2 menos 2, por acá, 2 menos 2. Entonces, ¿es una pendiente de qué tipo? ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativa. ¿Listo? Una pendiente negativa. Entonces, pues digamos que acá nos adelantamos porque tenemos la gráfica de la función. Sin embargo, nosotros podríamos llegar a la respuesta sin hacer la gráfica. ¿Listo? Para aquellas personas que a veces me preguntan con respecto a eso, no es necesario hacer la gráfica para encontrar la respuesta que nos están solicitando. Entonces, voy a aplicar acá el concepto de pendiente. Pero ¿qué es lo que va a cambiar? Que mi f de x va a ser igual a 2 menos x al cuadrado. ¿Listo? Eso va a ser, uy, qué pena, aquí me equivoqué. Entonces, 2 menos x al cuadrado. Para evaluar este límite, fíjense que es el límite cuando delta x es muy pequeñito, es tan pequeñito que tiende a 0, ¿sí? Tiende a ser algo muy, muy, muy pequeño. No es 0, pero se acerca bastante. Entonces ya conozco cuánto es f de x, pero me falta saber, bueno, delta x, ya sé que tiende a 0, me falta saber cuánto es f de x más delta x. Y aquí quiero hacer la primera claridad porque yo sé que a veces esto nos genera dudas. Entonces, prestemos atención cómo se tiene que hacer. Va a ser x más delta x. ¿Qué quiere decir eso? Que en mi función original, en la función original, que es esta acá arriba, 2 menos x al cuadrado, donde esté x, ahora voy a colocar no solamente x, sino x más delta de x. ¿Listo? Entonces me quedará 2 menos, ya sé que no va solo la x, sino que tengo que colocar x más delta de x. ¿Listo? Y todo esto irá al cuadrado. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Si tienen dudas, por favor háganmelas saber y lo vamos aclarando. Esto después es más complicado solucionar las inquietudes. Ok, entonces, fíjense que ya tengo x, f de x más delta de x, que es lo primero que me piden para hallar la pendiente. Me piden f de x, ya también lo tengo, y me piden delta de x, que ya también lo tengo. Es decir, tengo todo para aplicar el, pues el concepto como tal que me han solicitado. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? En esta tengo que simplificar. ¿Por qué? Porque acá tengo un binomio, ¿cierto? Recuerden el binomio de la forma a más b al cuadrado. Entonces lo voy a colocar aquí para quienes no lo recuerdan. Les voy a recordar, será por acá arriba para que nos quede junto con las ecuaciones. Siempre que a mí me den un binomio de esta forma, a más b al cuadrado, entonces lo que tengo que hacer es el primer elemento, epa, el primer elemento al cuadrado, ¿listo? El primer elemento al cuadrado más 2 veces el primer elemento por el segundo, en este caso a por b, más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Esto se conoce como un producto notable. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Pues aquí vamos a simplificar esta expresión teniendo en cuenta este binomio. Prestemos atención. Entonces nos va a quedar 2 menos, y entre paréntesis lo voy a hacer. El primer elemento al cuadrado, el primer elemento es x, entonces me quedará x al cuadrado. Más 2 veces el primero por el segundo, entonces me quedará x por delta x.
más el segundo elemento al cuadrado. Me quedará más delta x al cuadrado. ¿Listo? Cierro el paréntesis y simplifiquemos. Entonces nos va a quedar 2 menos, recordemos que este menos multiplica todos los elementos dentro del paréntesis. Entonces menos por x al cuadrado, entonces me quedará menos x al cuadrado. Menos por más 2x delta x me quedará menos 2x delta x. Menos por más delta x al cuadrado, menos por más, ya dijimos que nos da menos. Y aquí esto sería lo que tenemos, ¿vale? Eso sería lo que tenemos. Les voy a pedir el favor que lo anoten y que si tienen dudas, lo hagan saber. ¿Es claro para todos hasta ahí lo que hemos hecho? ¿O alguien tiene alguna duda? La que sea. ¿Claro? Bueno, piense que ya tengo f de x más delta de x, acá simplificado, tengo f de x, entonces ahora sí voy a aplicar la pendiente que me están solicitando. Entonces voy a colocarla acá completica. La pendiente entonces va a ser igual al límite cuando delta de x tiende a 0. ¿De quién? Entonces dijimos que de f de x más delta de x. Entonces voy a anotar toda esta expresión. Entonces me quedará acá 2 menos x al cuadrado menos 2x por delta de x menos delta x al cuadrado. ¿Listo? Menos delta x al cuadrado. ¿Vale? Ahora, me dicen, tiene que restarle f de x. ¿Y cuánto es f de x? 2 menos x al cuadrado. Entonces lo va a restar. Menos 2 menos x al cuadrado. Y todo esto va sobre delta x. ¿Listo? Yo sé que es un poco largo, después vamos a ver formas de simplificar todos estos procedimientos, pero en esta primera ocasión, pues nos toca hacer el ejercicio completo. ¿Listo? Entonces, voy a operar lo que está en el numerador, voy a simplificarlo, me quedará 2 menos x al cuadrado, menos 2x, no sé por qué se me queda pegado el mouse a veces, menos 2x por delta x, menos delta x al cuadrado, y lo que voy a hacer acá, entonces será operar el menos por cada uno de los componentes que están dentro del paréntesis, menos por 2, pues me dará menos 2, menos por menos x al cuadrado, menos por menos da más x al cuadrado. ¿Listo? Y todo esto dividido en delta x. ¿Vale? Todo esto dividido en delta x. Bueno, simplifiquemos términos semejantes. Entonces los voy a colocar acá en otro color. Por ejemplo, más 2 se va a cancelar con menos 2. Menos x al cuadrado se va a cancelar con más x al cuadrado. Y no podemos hacer más simplificaciones por ahora. Entonces volvemos a colocar acá. ¿Cómo nos queda, digamos, simplificada la expresión? Nos queda menos 2x delta x menos delta x al cuadrado, todo sobre, por ahí, todo sobre delta x, ¿vale? Todo sobre delta x. ¿Listo? Aún podemos simplificar más. ¿Cómo? Ustedes en Matemáticas 1 tuvieron la oportunidad de recordar los casos de factorización, ¿verdad? ¿Qué caso de factorización podría aplicar yo en el numerador?
¿A quién se le ocurre alguno de esos casos que vieron? ¿Alguna idea? ¿Factor común les suena? ¿Cómo podría aplicar factor común en esta expresión como tal? En el numerador con delta X. Delta X, correcto. Gracias. Entonces me va a quedar delta X, ¿vale? Delta X va a ser el factor de menos 2X menos delta X. Entonces, esto está quedando pegado. Menos delta X. Ese sería la simplificación y acá sobre delta X. Como tengo el mismo elemento, tanto en el numerador como en el denominador, lo puedo cancelar después de la factorización. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Voy a colocarlo aquí al lado. Yo coloquémoslo así para que se note la diferencia. Entonces voy a continuar acá este proceso. Entonces voy a decir la pendiente va a ser igual al límite cuando delta X tiende a 0 de menos 2X menos delta X. ¿Listo? Pero como el límite es cuando delta X tiende a 0, pues este componente, delta X, pues va a desaparecer, ¿cierto? Este componente va a tender a 0. Se va a aproximar mucho a 0, entonces lo puedo despreciar. ¿Ok? Si yo lo puedo despreciar, entonces el resultado de la pendiente va a ser igual m igual a menos 2x. ¿Listo? Y esa va a ser la pendiente que me estaban solicitando, ¿vale? Yo sé que este primer procedimiento es bastante largo, bastante engorroso, nos pone a acordarnos de casos de factorización, de binomios, de todo, pero pues digamos que de manera general así es como se debe calcular. Hay un montón de propiedades para facilitar esto. ¿Y por qué tiene importancia calcular la pendiente de la recta tangente? Porque fíjense que lo que estamos calculando es la pendiente de la recta tangente de esta función. Resulta que si yo calculo la pendiente de la recta tangente, estoy encontrando la derivada. ¿Listo? La derivada. Entonces, la derivada de f de x igual a 2 menos x al cuadrado va a ser la pendiente que nosotros acabamos de hallar. Es decir, menos 2x. Esa sería la derivada de esta función de arriba. Y lo que acabamos de nosotros de aplicar es el concepto más general de derivadas. Entonces, la derivada se define a través de un límite y siempre debemos realizar esta operación. Como les digo, hay, y lo vamos a ver formas para simplificar esto, para que no sea tan engorroso y tan largo. Esta función es muy sencillita y fíjense todo lo que nos demoró solucionarla. Entonces, pues a medida que la función sea más compleja, va a ser incluso más difícil de encontrar esa derivada. Entonces, pues, bueno, primero quiero aclarar eso. Segundo, nosotros habíamos dicho que tenemos que calcular la pendiente en 2 puntos. Entonces, recordemos los puntos que eran de nuestro interés. 0,2 y 2 menos 2. ¿Listo? Esos eran los 2 puntos que nos interesaban. 0,2 y 2 menos 2. Fíjense que gráficamente ya sabíamos que si lo evaluamos en 0,2, la pendiente tiene que ser 0. Y si lo evaluamos en 2 menos 2, la pendiente no sabemos exactamente cuánto es, pero sabemos que tiene que ser negativo. ¿Listo? Entonces, con el resultado que obtuvimos, tratemos de validar esto. Si la pendiente en efecto es 0 y si la pendiente en efecto es negativa. Entonces, para el primer punto, para el punto 0,2. ¿Esto qué pasó? 0,2.
0, 0, 0,2. No sé eso porque no borro ahí. Entonces 0,2 me quedará, entonces la pendiente, ¿cómo la calcularíamos? Sería la pendiente igual a menos 2x. Dijimos que aquí el componente de x era 0. Entonces, menos 2 por 0, cualquier número real multiplicado por 0 nos da 0. Entonces, ahí está, el primer resultado. Y para el otro punto que dijimos era 2, menos 2. Entonces, ¿cuánto es la pendiente? La pendiente va a ser menos 2 por 2. Que en este caso, menos por más da menos, 2 por 2, 4. Y fíjense que llegamos a un resultado igual al que nos había dado la gráfica, ¿cierto? Una pendiente igual a 0 y una pendiente negativa. ¿Listo? ¿Dudas, muchachos, con respecto a esto? ¿Es claro el procedimiento? ¿Muy engorroso? ¿Muy complicado? Un poquito. ¿Un poquitico? Bueno, ahí está. Igual en la lectura fundamental tiene un ejercicio, un ejemplo muy parecido, pero no es el mismo. También lo pueden revisar para darse cuenta pues cómo se está operando, ¿vale? La clave aquí es identificar cuánto es esta función, f de x más delta x. ¿Ok? Bueno, les decía yo que este concepto de pendiente es precisamente el concepto de la derivada de una función. Y hay varias formas en las que yo me puedo ver, digamos que, en las que puedo hacer la notación de la derivada. La primera, una muy común, es una que se llama f' de x, ¿sí? F' de x, cuando me salga aquí con este apóstrofe, entonces yo sé que me se están refiriendo a la derivada. Otra forma muy popular de notarlo es de y sobre x, que cómo se lee la derivada de y con respecto a x, ¿sí? Con respecto a la variable que está en el denominador. Otra manera de notarlo va a ser y'. Otra manera, la derivada de la función. Y esta última, esta sí, poco la he visto, pero bueno, está dentro de las sugerencias, entonces ahí la menciono. Por ejemplo, para el ejercicio anterior, a mí me dicen, oiga, ¿la función cuál es? Entonces, yo ya sabía que la función era 2 menos x al cuadrado. ¿Vale? 2 menos x al cuadrado. Y me dicen, ¿cuál es la derivada? Entonces yo digo, bueno, la derivada ya la calculé ahorita con el concepto de pendiente. Y la derivada f' de x, ya sé que me dio menos 2x. ¿Listo? Ese, por ejemplo, es un caso donde nos dan la función y nos dan la derivada. Bueno, nosotros calculamos la derivada. Fíjense que aquí tenemos menos 2x y es justo como lo noté. Podríamos utilizar una representación alternativa, por ejemplo, decir de y de x. De y de x o la derivada de y con respecto a x en este caso es menos 2x. ¿Listo? ¿Es clara la notación para todos? ¿Pueden tener alguna inquietud? Si es clara la notación, muchachos, por favor. Están más callados que de costumbre. Ok. Bueno, continuemos entonces. Hagamos otro ejercicio para lograr afianzar estos conceptos como tal. Entonces me dicen, determine f' de x, es decir, determine la derivada, si la función es 2x al cuadrado más 3x más 1. ¿Listo? Entonces tengo la función y me piden contar la derivada. Luego de tener la derivada me dicen evalúe f' de 2 y f' de menos 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como nosotros todavía no conocemos ninguna propiedad,
nos toca complicarnos un poquito la vida, ¿sí? ¿Cómo nos la vamos a complicar? Utilizando este concepto, que es el concepto amplio de derivada. Alguien me pregunta, o sea que la derivada es la misma pendiente. Sí, la derivada es la pendiente de la recta tangente a un punto. Ese es el concepto de derivada, la pendiente de la recta tangente a un punto como tal. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí la derivada está, nuevamente tenemos nuestro f de x más delta de x menos f de x. Entonces aquí lo coloqué un poco más, pues más claro para no tener que anotar todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Entonces siempre nos tenemos que sentar, lo voy a colocar aquí en otro color para que ustedes lo tengan claro. Listo, para evaluar el límite, lo primero que tengo que hacer es conocer cuánto es f de x más delta x. ¿Cómo lo hago? Donde aparezca la x, ya sé que tengo que agregar x más delta x. Entonces está 2x al cuadrado. Ahora me quedará 2 por x más delta x todo al cuadrado. Más 3x. Pues ya sé que me quedará más 3x más delta x. Y aquí más 1 y aquí más 1 también. Muchachos, por favor, respóndanme. De aquí a aquí, ¿es claro lo que se está haciendo? Bueno, espero que sí sea claro, digamos, ese paso, porque es lo primero que tenemos que hacer para calcular la derivada de esta forma. ¿Listo? Claro, aquí no he terminado. Ahora me toca simplificar todo esto. Fíjense que nuevamente me apareció un binomio, ¿sí? Entonces me toca utilizar esta notación acá sobre el binomio, que es la misma que les daba ahorita, a más b al cuadrado. Bueno, a más b todo al cuadrado es igual a a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Aprovecho aquí para mencionar qué pasa si me llega a dar una resta. Si tengo a menos b al cuadrado, ¿cómo cambia? Entonces, para aquellos que no lo recuerden, esto cambiará a cuadrado menos 2ab, eso es lo que cambia ese menos ahí, más b al cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que va a cambiar. Bueno, solamente para mencionarlo porque no aparecía, entonces que ustedes lo tengan claro. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es simplificar todo este cuento. Entonces, vayamos a simplificarlo. Para que ahorita más fácil. X más x todo al cuadrado más 3. Por qué prefiero hacerlo a mano y no mostrarles acá pues todo ya organizado? Porque si lo muestro todo organizado, creo que es más difícil de comprender. Entonces prefiero aquí hacerlo a pulso, así a veces me queda un poquito tembloroso, pero prefiero hacerlo así que, bueno, que mostrarles ya todo el procedimiento desarrollado. Voy a dividir aquí esta página en dos y voy a simplificar. ¿Listo? Entonces lo primero que voy a simplificar entonces va a ser f de x más delta x. Entonces dijimos que era igual a 2 por x más delta x al cuadrado, x más delta x al cuadrado. Si alguien lo quiere ir haciendo en casa, les apuesto que les rinde más que a mí acá. Más 3, x más delta x es lo mismo que está en la diapositiva anterior, exactamente lo mismo. Más 1, ¿listo? Más 1. Entonces acá aplico el binomio, me quedará 2, el primero al cuadrado que es x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, me quedará 2x por delta x, más el segundo al cuadrado. ¿Listo? Más el segundo al cuadrado. Listo, más 3 por x, entonces me va a dar más 3x. Más 3 por delta x, entonces me va a dar más 3 delta x. Y el más 1 que me queda igual, entonces no lo voy a cambiar.
Listo. Sigamos simplificando todo este cuento. Entonces me quedará 2x al cuadrado, ¿cierto? El 2 va a multiplicar a todos los elementos que están allí. Entonces me quedará 2x al cuadrado más 4x delta x. ¿Listo? Más 4x por delta x más 2 por delta x al cuadrado. ¿Listo? 2 por delta x al cuadrado. Y aquí me quedará más 3x más 3 delta x más 1. ¿Listo? ¿Alguien me puede decir, al simplificar esto, cuánto me da? ¿Cuánto me queda? ¿Podríamos hacerlo? Parece que no se puede simplificar mucho. Parece que no. Más 3x más 3 delta x más 1, 2x al cuadrado, más 4x delta x más 2. Bueno, parece que así nos queda bastante larga la expresión, pero bueno, nos toca trabajar con ella. Ahora, recordemos cuánto es nuestro f de x. Entonces voy a anotarlo por acá. F de x. Entonces, recordemos cuánto es. Nos va a dar 2x al cuadrado más 3x más 1. 2x al cuadrado más 3x más 1. Entonces, ¿ya puedo aplicar el concepto de límite? Sí. ¿Por qué lo puedo aplicar ya? Porque ya tengo cuánto es f de x más delta de x, ya check. Tengo f de x, check. Tengo delta de x, check también. Entonces tengo todo ya para calcular. ¿Listo? Tengo todo ya para calcular. Entonces, calculámoslo. Es que aquí voy a colocar toda la expresión. En este caso sí la coloqué bastante organizada, porque son pues, muchos términos. Y pues lo que debemos hacer nosotros es intentar despejarla, ¿vale? Intentar despejar toda esta expresión que se ve bastante engorrosa, pues nos toca aplicar aritmética, bueno, aritmética no, pero sí conceptos de cálculo sencillos, ¿listo? Sencillos entre sí. Entonces, hagámoslo acá. Nos va a quedar 2x al cuadrado igualito 2x al cuadrado más 4x delta x. Listo, fíjense que ya estoy colocando toda la expresión. Ya no tenemos problema. Más 2 delta x al cuadrado más 3x. Toda esta parte inicial nos queda igual, ¿cierto? Más 3x más 3 delta x, ¿cierto? Más 1. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Ah, bueno, acá este menos la vamos a multiplicar por toda esta expresión. Nos quedará menos 2x al cuadrado, menos por más menos 3x, menos por más menos 1, y todo sobre delta x. Encontremos términos semejantes que nos ayuden a despejar esta expresión que está bastante engorrosa de manejar. Entonces, busquemos términos semejantes acá. Por ejemplo, 2x al cuadrado se cancelará con menos 2x al cuadrado. Más 1 se cancelará con menos 1. Más 3x se cancelará con menos 3x. Y de esa forma ya logramos simplificar, por lo menos en una buena parte, nuestra expresión. Entonces, ¿cómo nos quedará ahora el límite? Nos quedará 4x delta x más 2 delta x al cuadrado, más 2 delta x al cuadrado, más 3 delta x. ¿Listo? Más 3 delta x. ¿Listo? Todo sobre delta x. ¿Cómo lo puedo simplificar? ¿Alguna idea? De pronto alguno de ustedes que me diga cómo se le ocurre simplificar esta expresión. ¿Cómo puedo hacer para quitar ese denominador? Profe, con términos semejantes. Con términos semejantes, bueno, casi.
Lo que tengo que hacer es factorizar, ¿cierto? Factorizar precisamente para quitar esos términos semejantes o pues aprovechar que son semejantes, ¿cierto? Eso es lo que tendría que realizar. ¿Cuál es el término semejante en el numerador? Voy a colocar acá en otro color para que sea fácil de identificar para todos. Delta X, delta X, delta X. Entonces voy a sacar un factor común precisamente con ese, pues, con ese delta X, ¿cierto? Para poderlo cancelar con el denominador. ¿Listo? Entonces voy a colocar acá. La derivada, entonces ya sabemos que la derivada va a ser el límite. Entonces colocamos acá el límite. Cuando delta X tiende a 0. Y voy a colocar aquí la expresión ya factorizada. Entonces me quedará delta X. Ustedes lo pueden corroborar. Delta X por 4 más 2 delta X. Me va a quedar porque estaba al cuadrado. Entonces él me va a quedar con un delta X acá más 3. ¿Listo? Ah, perdón, esto es 4X. Metí un error. Entonces 4X. 4X me quedará más 2 delta X más 3. ¿Listo? Más 3. Todo sobre delta X. Entonces, el elemento del numerador se cancela con el del denominador. Se va. Y nos queda únicamente, entonces, el límite de 4X más 2 delta X más 3. Pero fijémonos en algo muy importante. Fíjense que tenemos que recordar que nuestro límite es cuando delta X tiende a 0. Es decir, esto tiende a 0. Y 2 por 0 me da 0. Como quien dice, eso lo puedo simplificar y la derivada de mi función, la voy a llamar acá f' de x, entonces se va a reducir a tener 4x más 3. Fíjense, después de ese montón de operaciones que utilizamos, después de todo ese procedimiento tan largo, fíjense la expresión tan sencilla que nos queda. ¿Listo? Esa expresión tan sencilla que queda de tener nuestra función original, que era esta 2x al cuadrado más 3x más 1. Voy a colocar acá. F de x, 2x al cuadrado más 3x más 1. Y fíjense la derivada, lo sencilla que es. Claro, ¿el procedimiento es engorroso el día de hoy? Sí, es engorroso. No lo voy a, no voy a mentir, sí es bastante, pues digamos que de los ejercicios que hicimos, no es que sea complicado, sino que es muy largo. Afortunadamente, ya hay un montón de propiedades que vamos a trabajar desde la próxima semana que nos van a ayudar a identificar la derivada mucho más rápido. ¿Listo? Mucho más rápido. ¿Alguien tiene preguntas, muchachos, inquietudes? ¿Fue claro? ¿Fue claro el procedimiento? Así haya sido largo y medio harto, pero fue claro para todos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí por hoy. Ese es mejor dicho, el problema de la recta tangente y la derivada, que pues tiene estrecha relación con eso. Entonces, pues ahí lo dejo, ¿vale? Para que lo tengan de insumo. Van a encontrar algo supremamente similar en la lectura fundamental, para aquellos que no la han revisado. Es muy similar lo que ustedes van a encontrar allí. Entonces, pues ahí tienen tanto la lectura como acá la explicación que se dio. Esto mejora, muchachos. Esto deja de ser tan engorroso más adelante. ¿Listo?
Voy a compartir por aquí pantalla. Un momento. Recordemos hacer nuestro llamado de asistencia. Entonces acá, Matemáticas 2, nos vamos aquí a Teams. Ay, perdón. Ahí no, nos vamos a módulos, asistencia, y en la asistencia, entonces vamos a colocar que nos vimos mediante Teams, mi nombre, que es Mora Martínez Sergio, y el tema de hoy, que es recta tangente y derivada. ¿Listo? De hecho, lo voy a colocar en el chat para que ustedes lo tengan a la mano y puedan llenar su asistencia. ¿Ok? No sé si alguien de pronto tiene dudas, inquietudes. Si no, pues puede llenar la asistencia. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima semana. Les vaya muy bien con el trabajo colaborativo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Mucho gusto. No olviden llenar la asistencia. Feliz noche para todos. Cuídense mucho y aprovechen el puente.